Querido Padre Dios, en esta hora me acerco al trono de tu gracia para poder hallar gracia, misericordia y esa oportunidad, Señor, de socorro. Yo te pido en esta hora que tú puedas dirigir mi vida, mis labios, Señor, mi voz, mi garganta se sujete a ti y toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea una palabra que venga directamente de ti para mi vida, a mi corazón, y que pueda hacer cambios, Señor, en cada uno de nosotros. Tu palabra es efectiva, tu palabra es poder, Señor, para salvarnos, es poder para santificarnos, es poder para sanarnos, Señor, de toda dolencia. Hoy te pido, mi Dios, que tomes este lugar, el control completo, mi Rey, para que esa palabra traiga vida, Señor, a cada uno de los tuyos. Padre, nos depositamos en tus manos porque todos necesitamos depositarnos en tus manos para poder comprender, Señor de los cielos, lo que tú quieres hablarnos hoy. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga en este hermoso día. El Señor ha sido bueno en medio de las situaciones que pasamos, en medio de las aflicciones. El Señor se manifiesta de una manera poderosa y eso nos eleva a nosotros a un nivel de espiritualidad mayor en Él, no en nosotros, en Él. Cada situación que usted pasa, cada situación que yo paso, me sirve para desarrollarme y madurarme espiritualmente. Así que no lo tomemos por el lado malo y que Dios nos ayude para no blasfemar en tiempos difíciles, sino que, como dice la palabra de Dios, dar gracias en todo momento, sea bueno, sea malo. Sabemos que Dios tiene el control de todo. En esta mañana yo quiero que abramos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Quiero hablar acerca de la resurrección. Quiero hablar acerca del poder de Dios. ¿Cómo está constituido este capítulo de 1 Corintios 15? Según lo estaba estudiando, un siervo lo divide de esta manera y dice, en 15 del 1 al 4 nos habla de la elevación, de la resurrección por el Evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelismo, no hay buenas nuevas, no hay buenas noticias de una vida diferente. Tiene que haber resurrección para que se produzca ¿qué? El anuncio de las buenas nuevas. Entonces vamos a hablar que primero, para poder nosotros evangelizar, tiene que haber una elevación, una prominencia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. La resurrección de Él, el triunfo de Él sobre la muerte, porque Él dice que murió en esa cruz, la muerte en la cruz, el sacrificio de la cruz. Él fue sepultado, pero no quedó en esa tumba, sino que Él, que dice, resucitó y se elevó a las alturas. Ahora está sentado junto al Padre. Pero usted y yo no estamos solos porque tenemos al precioso Espíritu. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo descendiera a nosotros. Entonces, la resurrección de Cristo nos trajo vida. Y esa vida, nosotros también tenemos que resucitar a una nueva vida. Y en un momento el Señor ahora me ha estado enviando a que pueda estudiar la palabra, pero poder imaginarme una escena de lo que ha sido esto. Entonces nosotros tenemos que recordar ese sacrificio de Cristo, que fue algo donde tenía que pasar ¿qué? El sufrimiento más grande, porque fue un dolor por un largo tiempo. Ustedes saben de que la pena de muerte les ponen una inyección letal a los que han cometido errores. O en mi país me recuerdo que los fusilaban. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo
no fue en un instante, sino que tuvo que sufrir, porque Él fue, ¿qué? Dice, latigado. Y usted puede imaginarse, cada látigo que nuestro Señor recibió arrancaba su carne, arrancaba parte del hueso. Aparte de los latigazos, lo hicieron cargar la cruz. Le pusieron una corona de espinas, o sea que Él fue una tortura, no solamente el dolor que estaba sufriendo, sino que el tiempo de sufrimiento. Tuvo que cargar la cruz, que en un momento Él dice que la soltó y tuvieron que poner a otro para que le ayudase en un momento. Luego, me imagino cuando pusieron aquellos clavos, usted imagínese poner una cruz y un cuerpo colgado, el peso de nuestro cuerpo. Pienso que se rasgaría porque no está teniendo sostén en algo. La Biblia no dice que tenía sostén. O sea, en las películas que nosotros vemos, le ponen ahí donde Él reposa sus pies, pero en otras no. Entonces yo me imagino ese sufrimiento de estar colgado uno ya con todo lo que ha recorrido. O sea, fue una muerte cruel. Entonces yo me ponía a pensar que cuando nosotros entendemos ese sacrificio de Cristo, si llegáramos a entenderlo tal y como es, nosotros estuviéramos humillados ante Él, estuviéramos agradecidos y podría reflejarse en lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Pobres en espíritu no está diciendo, porque está diciendo bienaventurado, está diciendo 3 veces dichoso, 3 veces satisfecho. El pobre en espíritu está hablando cuando nuestro espíritu logra entender verdaderamente quién es Él, dónde estuvo Él y que yo merecía estar allí. Entonces mi corazón logra entender que yo lo necesito a Él, que verdaderamente sin Él yo no podría hacer nada, porque Él pagó un precio tan alto. Usted me ponía a ver en esa escena cómo el Padre pudo ver a su hijo en esa situación cuando se rasgó el velo, porque hemos dicho que el velo es la carne, es nuestra carne, es nuestro pecado. Cuando Dios le dice allá en Génesis 6, cuando los hombres empiezan a hacer perversidades, el Señor dice que se dolió su corazón de haberlo hecho y dijo, ya no contenderá mi espíritu con el hombre, porque al final él es carne. La carne significa ¿qué? Pecado. Y fue lo que Cristo rasgó. Él pagó el precio cuando dice que cuando Él expiró, se rasgó el velo de abajo hacia arriba. O sea que estaba habiendo una muerte de la carne, del pecado. Y ese pecado es el que nos separa a nosotros de Él. Y lo dice Isaías, que nuestras iniquidades hacen esconder su rostro y nuestros pecados nos hacen una separación entre Él y nosotros. Entonces, eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a pagar el precio que tanto yo merecía y como usted merecía, porque los pecadores no fue Él, somos nosotros. Traemos una vida pecaminosa en la cual nosotros tenemos que morir a esa vida pecaminosa para poder entrar y traspasar ese velo que ya Cristo lo traspasó. Entonces, ¿cómo lo traspasó? Al morir y luego sepultar y luego resucitar. Entonces, imagínese el Padre, ¿cómo se sentiría de ver a ese hijo en ese sufrimiento? Entonces yo pienso que a veces nosotros humanamente, si viéramos ese caso en nosotros, quizás sentiríamos enojo contra la multitud que está agrediendo a alguno de nuestros hijos. Pero el Padre dice que nos ve a través de su Hijo, porque
Jesucristo es el que se muestra por nosotros. Entonces, yo pienso que yo como madre, al ver todo eso, estaría tan enojada. Pero ese es el amor del Padre, que por medio de su Hijo nos hace salvos. Entonces, ¿por qué no pagar el precio nosotros? ¿Y cuál es el precio que usted tiene que pagar? Rendirse a Él. Vamos a ver aquí como dice el 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. El apóstol Pablo estaba hablando de un evangelio vivido, porque cómo resucitó el apóstol Pablo, cómo tuvo él esa resurrección. Y nos vamos a Hechos, capítulo 9, donde nos habla cómo fue la conversión, cómo se le apareció Jesucristo. O sea, Jesucristo ya había sido crucificado, sepultado, y cómo en su resurrección se le aparece al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo experimenta la resurrección de Cristo y asimismo él la toma para él. Y dice en el 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, o sea que él perseguía a la iglesia, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, véalo, camino con mayúscula, es el camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Primero vino la luz, que es lo que hemos hablado, que nosotros éramos tinieblas, pero hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Le rodeó una luz. Y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo no le conocía. Tuvo que experimentar la resurrección de Cristo en su vida y reconocer al final la voz del quien le hablaba y al cual él perseguía. Y dice, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo fue llamado a llevar las buenas nuevas a nosotros los gentiles. Tuvo un llamado especial, pero para llevar a cabo ese llamado, él tuvo que nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos que se eleve la resurrección de Cristo en nosotros. Representar a Cristo como embajadores en esta tierra no es cualquier cosa, sino que es limpiarnos de nuestra inmundicia a través de ¿qué? De su palabra, limpiar las asperezas que hay en nuestro corazón para poder nosotros anunciar un evangelio de resurrección. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que los que iban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie,
Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Nuestro Señor necesitó 3 días después de su muerte para poder resucitar. El apóstol Pablo no miró, dice que no comió. Estuvo 3 días, no miró y no comió y ni bebió nada. El apóstol Pablo tuvo que morir para poder resucitar en Cristo y poder ser efectivo en el evangelismo de Dios. ¿Y dónde lo dice eso? En Gálatas capítulo 1, en su versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Él tuvo que morir espiritual para resucitar en lo espiritual y poder llevar a cabo la comisión que se le estaba encomendando al apóstol Pablo. Él no miró por 3 días, no comió ni bebió, pero cuando abrió sus ojos, inició su ministerio. Nosotros necesitamos primero reconocer la muerte de Cristo en la cruz, identificarnos con ese sacrificio, para que ese sacrificio de muerte y sepultura se produzca en nosotros y podamos resucitar en Él y podamos hacer la obra perfecta en Él. Entonces dice Él: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, con Cristo. O sea que Él tuvo una revelación genuina con nuestro Señor Jesucristo cuando ya había resucitado nuestro Señor. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era celoso, él era un religioso, él guardaba la ley, pero no conocía qué era la resurrección, qué era resucitar de nuevo, qué era resucitar. Mire, dice: pero cuando agradó a Dios, o sea que a Dios le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿A quién le plació o a quién le agradó revelar al Hijo, la vida de Jesucristo a Pablo? A Dios Padre, porque dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no tuvo una consulta con el humano. Él tuvo que tener su propia sepultura y su propia resurrección en Cristo. Y dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo tuvo que morir a su naturaleza pecaminosa para poder nacer o resucitar en Cristo y poder predicar el Evangelio de Dios. Regresemos
ahí a Primera de Corintios capítulo 15, donde iniciamos, que nos habla de que antes tenemos que reconocer la resurrección de Cristo y la resurrección en nosotros para que podamos elevar el Evangelio de Dios al nivel que debe de realizarse. Entonces dice, ahí en el 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, el Evangelio anuncia que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es anunciar quién murió por cada uno de nosotros y murió por causa de nuestra carne. Porque al final, dijo el Señor, somos carne, y redujo el tiempo de vida en el hombre, y le dolió en su corazón haberlo hecho, pero halló en Noé gracia. Y por eso aún usted y yo estamos en esta tierra, porque hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios llamado Noé. Porque ese velo que Cristo rasgó en nuestro tiempo, en el tiempo que ahora vivimos en el Espíritu y de la Iglesia, nos da acceso a la vida eterna. Entonces dice, primero, ¿qué es lo que tenemos que anunciar? La muerte. ¿Por qué Cristo murió y de la forma que murió? Y que fue sepultado, que era necesario que Él bajara a las partes más bajas. Y luego, dice, hablar de la resurrección de Él. Que Él vive, que Él reina, que Él es las primicias de la resurrección. Y eso, si Dios nos lo permite, lo vamos a ir leyendo en este capítulo, las diferentes formas de la resurrección, cómo se ejecuta la resurrección en nosotros. Hoy Dios quiere que esa resurrección sea el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y que muchos puedan venir a los pies de Cristo cuando haya una vida en Cristo, no en mí, no en mi carne. Esa carne tiene que morir y resucitar en Él. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre de Dios, haznos entender esta palabra de lo que es la resurrección, porque si no hay resurrección, no hay evangelio, mi Dios. Es necesario que experimentemos esa muerte, esa sepultura y esa resurrección de Cristo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que sea revelada tu palabra y que sea quitada la venda de nuestros ojos. Se ha quitado el velo, Señor, que cubre, Señor, nuestro entendimiento y que no nos deja ver y poder traspasar, Señor, ese velo y llegar al lugar santísimo. Padre, toma lugar en todo, en nosotros, y haznos entendidos en tu palabra, Señor. Padre, yo te lo pido en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.